Este video traerá muchos spoilers de la película Spider-Man Far From Home. Si aún no la has visto, te recomiendo hacerlo antes, para que no arruines la experiencia. Yo te aseguro que te vas a sorprender demasiado. Es la segunda película que veo como estreno de medianoche, siendo la primera Avengers Endgame, y realmente hubo personas que se sorprendieron y que incluso gritaron en algunas escenas. Así que no te spoiles. Si aún no lo has hecho, no lo hagas con este video. Corre a verla y cuando la hayas visto, regresa para acá. Hola amigos, ¿qué tal están el día de hoy? Sean bienvenidos a una reseña sobre la película de Spider-Man Far From Home. Mucho se ha dicho sobre ella, incluso algunos dicen que es la mejor película de la saga de Spider-Man, tomando en cuenta las películas de Sam Raimi y de Mark Webb. Pero, ¿realmente esta es la mejor película de Spider-Man jamás creada y una de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel? Acompáñame a descubrirlo. Para comenzar, quiero que pongamos las cartas sobre la mesa, y es que hay algo que es muy cierto. Esta película está dividiendo a muchas personas. De hecho, ya he visto reseñas de otras personas que se dedican a esto y está generando controversia entre sus suscriptores. En internet existe algo muy curioso, y es que siempre son polos opuestos. O eres malo o eres bueno. Nunca hay escala de grises, y creo que eso no es del todo correcto. Aquellas personas que les gustó la película son criticadas de fanboys, y aquellas otras que dicen que no les gustó tanto son criticadas de haters. Así que no podemos encontrar un verdadero punto medio. Claro, dentro de la caja de comentarios. Aquí yo les pido, antes que nada, que tengan respeto a la hora de comentar. Diré cosas buenas de la película, sí, también diré cosas malas, son menos, pero quiero que siempre tengan en cuenta que esta es mi opinión. Yo no soy un crítico de cine ni nada por el estilo, y no estoy preparado para hacerlo. El único motivo de este video es expresarles lo que yo creo o lo que yo siento al ver la película de Spider-Man Far From Home, de parte de uno de los fans de esta franquicia, de uno de los superhéroes de cara de Marvel. Yo he sido fan desde pequeño, así que voy a hablar desde esa posición, desde el corazón de un fan que ha crecido con cómics, con la serie de los 90s, con otras series que continuaron a esa, con muchos videojuegos y con películas también. Así que comencemos con esto. Primero hablaremos de las cosas buenas, lo que me gustó de esta película, y después continuaremos con lo que no me gustó. Bien, comencemos. Muchas personas tenían dudas sobre si realmente Far From Home era necesaria como la última película de la saga del infinito y de la fase 3. Muchas personas decían que esto solamente era un gancho para jalar a la gente que vio la película de Avengers Endgame, pero realmente adentrándonos en la película nos damos cuenta que es un buen epílogo de esta saga del infinito, ya que se aborda las consecuencias de, como se menciona en la película, el blip. El blip, ¿qué es el blip? No es el chasquido de Thanos como tal, sino más bien el chasquido de Hulk, cuando todas las personas reaparecen en el sitio en el que se encontraban y continúan con su vida. Se aborda esto de una manera tal vez muy jocosa, muy cómica, porque son niños los que lo explican. Es muy básico para que todos lo puedan entender, pero básicamente se dice
que las personas que se desaparecieron por 5 años regresaron de la misma edad y las personas que no se desaparecieron crecieron esos 5 años. Así que básicamente estas personas ya son otras. También vemos que la tía May tiene una asociación de caridad para las personas que se quedaron sin casa. De hecho, se menciona que ella también se quedó sin casa. Y era obvio, porque sabemos que esas casas se volvieron a rentar e incluso se vendieron. Es algo muy interesante, ya que aborda muchas posibilidades. Imaginen una familia que se partió o que se desapareció el padre o la madre. Y entonces esta otra persona que quedó viva rehace su vida. Imagínenlo, se vuelve a casar, tiene más hijos y de repente aparece el cónyuge. Es algo muy curioso que creo que da mucha tela de qué cortar, pero no se abordó de una manera muy profunda, ya que, repito, es una película de corte adolescente que no está mal, ya que pues Spider-Man en este momento o en esta etapa de su vida está pasando por la adolescencia. Ya sabemos que el universo de Marvel quiere darle un desarrollo a largo plazo y no me parece malo. Otra cosa que también me agradó bastante fue que en la escena de pelea contra este Hydro Man, si así lo podemos llamar, Peter Parker recurre a usar una máscara de carnaval. Quiero que entendamos que en esta película, si bien no es el Spider-Man más fiel a los cómics en cuanto a su historia, sí es un Spider-Man muy adaptado en cuanto a esencia, y nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta reseña que Mysterio también es muy fiel en cuanto a su esencia. Peter Parker tal vez no es el mismo de los cómics en cuanto a su historia, en cuanto a su origen, el traje ni siquiera es creado por él, pero sí es fiel de acuerdo a su esencia. Vemos que él siempre está alegre cuando pelea, siempre improvisa, es un muchachito inexperto y también, y esto quiero que quede en claro, también se preocupa por su identidad secreta, aunque no se le ha dado mucha énfasis a esto y de hecho lo han puesto sin máscara en muchas ocasiones, pero esto es simplemente marketing para que las personas vean al actor, a Tom Holland. Pero como tal, me gustó mucho esto que Peter se haya puesto una máscara de carnaval. Hemos visto en los cómics que se ha puesto máscaras de bolsas de basura incluso. Entonces, por ahí esa línea va muy correcta. Hay algo que no me gustó referente a la identidad secreta, pero lo abordaremos al final. Otra cosa que me gustó, pero no me quedó muy clara, es el asunto de los elementales. Sí, al parecer los elementales no existían, la historia fue creada por el equipo de Mysterio, pero de cierta manera hay un momento en el que Flash Thompson está leyendo teorías conspirativas en internet y se menciona a un tal Maurice Bench. No se explica si ese Maurice Bench es el Hydro Man que atacó a todos en Venecia, parte de la historia inventada por los guionistas del equipo de Mysterio, o si realmente es otro hombre que sufrió algo parecido. Pero sea cual sea el caso, Maurice Bench, el Hydro Man de los cómics, existe en el universo cinematográfico de Marvel. Y eso es muy interesante realmente. Y esta película trae muchos easter eggs de los cómics, así que vamos a también abordarlos si es que los recuerdo todos. Y ya entrándonos en materia del conflicto, veo que aquí es muy curioso la dualidad entre el héroe y la persona. Y es parte de la esencia que les mencionaba antes. Aquí se respeta eso. Peter quiere ser el amigable vecino, no quiere ser un héroe de talla internacional como Thor, Doctor Strange o Capitana Marvel. No, para nada. Él quiere ser un superhéroe de barrio. Vemos esto cuando se siente ansioso en la reunión de caridad de la tía May, que todas las personas llegan y le empiezan a preguntar cosas, le cuestionan incluso si él va a ser el siguiente Iron Man, y creo que él entra en una crisis y se va.
siente la presión sobre sus hombros y él, como dice más adelante en la película, es solo un chico de 16 años, no puede llegar a ese nivel aún. Pero me gusta esto y también me gusta ese conflicto que hay entre los deberes como superhéroe y la diversión de una persona común y corriente o de un adolescente incluso. Esto lo vimos bien desarrollado en Homecoming, por ejemplo, que él quiere ir a la fiesta de piscina con sus compañeros del decatlón, pero decide ir a frenar a el buitre. O también cuando iba a ir al baile con Lisa, pero decide ir a detener al buitre. Estas cositas son muy rescatables de esta saga de Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel. Y aquí se repite, cuando Peter en la ópera va a ir con Michelle, pero se arrepiente y... bueno, es que no se arrepiente, de hecho él tiene su decisión bien tomada. Tiene que ir a detener a Mortarman, el ser de lava. También en otro momento vemos que genera conflicto cuando Nick Fury le dice que lo necesita de planta y Peter dice no, o sea, él es un chico de Queens que no está preparado para ser un héroe de planta. Esto se parece a cuando a Iron Man le dice que es un vengador al final de Homecoming y le da el Iron Spider y Peter lo rechaza. Es muy parecida la escena. Pero me gusta que se esté abordando esto en el universo cinematográfico de Marvel. Misterio. Misterio no quedó a deber. Yo creía que no iba a ser abordado de la misma manera que en los cómics. De cierta forma no fue así, pero se le adaptó correctamente. Creo que ocurrió lo mismo que ocurre con Doctor Strange, el cual es un poco difícil de adaptar, ya que plasmar lo que se escribe o dibuja en los cómics es un tanto difícil en la pantalla grande, pero creo que lo hicieron correctamente. Que haya evolucionado un personaje de efectos especiales del cine a una persona que utiliza la tecnología BAR de Iron Man para hacer ilusiones es muy bueno. El traje es un traje de captura de movimiento que utiliza Mark Ruffalo para hacer sus escenas de Hulk. Así que es muy interesante ese concepto, que el verdadero traje de Misterio sea un traje de captura de movimiento. Y también vemos una explicación al casco, no es simplemente algo estético. Vemos en las escenas detrás de cámaras cuando, por ejemplo, Mark Ruffalo hace sus expresiones faciales en el traje de captura de movimiento para las escenas de Hulk. Vemos que él tiene aquí una especie de máscara y tiene unos puntos que son los que dibujan sus expresiones faciales. El casco de Misterio es eso, es justamente eso. Entonces se me hace muy interesante el concepto de su traje incluso, que quiere parecerse a los Vengadores ya existentes, pero también es un traje que tiene funcionamiento, tiene funcionalidad más bien, y que es un traje de captura de movimiento, valga la redundancia. Entonces yo pienso que se hizo un buen trabajo con él, además de que las escenas de él son muy buenas, son muy interesantes y es una verdadera barbaridad, es un espectáculo ante la vista, ya que yo creo que si se hubiera abordado en algunos años pasados, no se hubiera llegado a unas escenas tan buenas como las que vimos en la película de Far From Home. Pero actualmente estamos preparados o tenemos la tecnología suficiente para hacerlo. Y a esto voy a la escena, a la primera escena donde Misterio realmente revela sus habilidades de ilusión, muy bien llevadas. Vemos que engañó a Peter. Me gusta cuando Peter quiere golpear un dron y luego este dron se convierte en una especie de estructura, ¿cómo se le llama esto? Un castillo en la construcción. Y vemos que Peter lo rompe y le duele. También cuando Peter quiere derrumbar con sus telarañas el monumento de Misterio y realmente está trayendo una grúa y se va a estampar con él. Vemos esos detalles que son muy interesantes, ya que Misterio es un amo del engaño y no como Loki.
Misterio realmente engaña a la vista, hace ilusiones que no sabes qué es real y qué no, y vemos que engaña mucho a Peter en ese aspecto, igual que como ocurre en los cómics, igual que como ocurre en las series y como ocurre en series animadas y como ocurre en los videojuegos y en todos los demás sitios donde aparece este personaje que es muy jugoso. Hay algunas cosas que no me gustaron de él, pero las voy a abordar más adelante. Otra escena muy bonita y emotiva es cuando Peter hace su traje y suena Back in Black. Me encantó. Obviamente querían recordarnos a esos momentos cuando Iron Man hacía sus trajes y creo que funcionó. Y no quisiera que hicieran a Peter un nuevo Iron Man, no va al caso y esto lo voy a abordar más adelante, pero creo que como un guiño funcionó, pero debería quedarse hasta ahí, un guiño. Y vaya guiños que hubo en esta película. Tuvimos a Dimitri, quien posiblemente sea Dmitry Smerdyakov, que después se convertirá en camaleón, no sabemos. Y vemos que hay muchas referencias al tío Ben. De hecho, yo capté 2 referencias, si no es que incluso 3. Vamos a abordarlas desde un comienzo. La primera es la del maletín, o la maleta de Peter Parker. Tiene unas iniciales, BFP, que básicamente es Ben Parker. Así que esa maleta es del tío Ben. Otra cosa, vemos en la habitación de Peter una bandera de los Mets. De los Mets, un equipo de béisbol. ¿Qué tiene de interesante esto, de importante? En los cómics, Peter siempre iba con el tío Ben a ver a los Mets de Nueva York jugar. Los dos eran fans. Cuando el tío Ben muere, Peter sigue yendo a ver esos partidos. Así que ver una bandera de los Mets en el cuarto de Peter significa mucho. Y creo que es un buen guiño al tío Ben. Y el tercer guiño, que no es oficial, estos dos sí podrían considerarse oficiales, pero este último no tanto, pero yo lo vi y creo que sí es un guiño. Y bueno, vamos a la escena donde están las ilusiones, la primera escena. Vemos que todo lo que está ahí es pensado para atacar psicológicamente a Peter. Todo está pensado, nada sale al azar. Y en un momento vemos que se aparece una especie de teatro que dice Queens. Y luego sale la mano gigante de Misterio, agarra a Peter y se lo lleva. Pero de primera instancia Misterio sabía que Peter es de Queens. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué importa la fachada de un teatro o de un salón de Queens en un barrio a oscuras? Yo creo que esta escena hace referencia a la muerte del tío Ben. Entonces, este teatro podía ser ese lugar. Muchos podrían decir, ¿cómo Misterio sabía del tío Ben? Pero, ¿cómo Misterio sabía que Peter es de Queens? Es obvio que lo investigó cuando se enteraron, su equipo de trabajo y él, que Tony Stark, no podemos separar el personaje del actor, le iba a heredar la inteligencia artificial que le heredó. Entonces, yo creo que hizo una investigación completa y de entre todo esto estuvo el asunto del tío Ben. No sé ustedes, pero yo creo esto. Otra cosa que me gustó fue la escena final. Peter Parker, utilizando su ingenio para llegar hacia Misterio. Se le acabaron las telarañas. Vemos que en las otras películas se ha jugado muy poco con esto, que se le acaben los cartuchos, pero aquí lo hicieron y estuvo bien. Y Peter improvisó. Es parte de la esencia del personaje, como les he dicho. Peter improvisa, no se frena ante la situación. Y vemos que estuvo muy interesante cómo él resolvió el asunto. Y esta escena final me recordó mucho a los videojuegos y a todos los sitios donde aparece Misterio. Misterio no tiene poderes, es un villano vulnerable. Es un villano que es una persona común y corriente. Y Peter tiene que saltar los obstáculos que le pone Misterio para llegar hacia él y derrotarlo. Me recordó mucho al videojuego del 64 o del PlayStation 1, donde Misterio se transforma en un gigante de 10 metros y Peter tiene que llegar hasta su casco y romperlo.
Y de hecho en esta película hizo lo mismo. Llegó hasta el casco y lo rompió. Y ahí es cuando Mysterio perdió su poder. Esta escena es muy magnífica. Me recordó mucho, mucho, mucho a este videojuego del PlayStation 1 y a todos los sitios donde aparece Mysterio. Donde el concepto es de un villano que se ve invencible, pero solamente tiene obstáculos de ilusiones. Y ya cuando el superhéroe, Spider-Man, los rebasa, se encuentra con un personaje totalmente vulnerable que estaba protegido por esas ilusiones y que es muy débil. Y Spider-Man finaliza rompiéndole el casco. Es muy, muy buena la escena. Me gustó mucho. Y ya yéndonos al final, también me gustó esa escena de balanceo en Nueva York. Es la primera de este Spider-Man, creo, que nos enseñan en Nueva York como tal. Una escena de balanceo en Nueva York que ha sido icónica en el cine desde la saga de Raimi. Y por primera vez nos regalan una escena de balanceo. Estuvo muy bien, me gustó. Y vemos lo que puede hacer la tecnología de hoy en día, los efectos especiales. Se ve un Spider-Man muy orgánico que se mueve muy, muy bien, se ve muy natural. Y vemos que cada película que muestra balanceo se va mejorando y puliendo esto. Y eso me parece un avance ante el concepto de Spider-Man en el cine. Sobre Mysterio creo que hay mucho, mucho, mucho que mencionar. Y posiblemente este review se va a tratar sobre Mysterio, pero creo que hay algo muy importante que hay que poner en claro. Muchas personas se están quejando de que Mysterio realmente no tenía poderes, incluso algunos lo han comparado con el Mandarín, que era un engaño. Pero es que Mysterio es eso, un engañador por excelencia. Y Mysterio nunca ha hecho ilusiones reales, siempre son creadas por efectos especiales. Claro que ahora son proyecciones de CGI, si podemos mencionarlo de cierta manera, porque el concepto se hizo más moderno, por así llamarlo, pero en los cómics es igual y en todos los medios que se ha presentado este villano es igual. Todas sus ilusiones son falsas y cuando Peter llega a descubrir que estas son falsas con el sentido arácnido, como en esta película también se mostró, nos damos cuenta que realmente no eran reales. Así que yo no creo que este villano sea comparable al Mandarín, para nada. El Mandarín era un actor, este también, pero es que desde el material de origen Mysterio es así, es un actor que fingió todo, que nada de lo que mostraba era real. Así era. Con la diferencia de que Mysterio no es un bufón como el Mandarín falso que nos mostraron. Así que yo creo que no hay que molestarnos por esto. Bueno, cada quien es libre, pero desde mi perspectiva no me afectó esto, que hayan revelado que Mysterio tenía todo un equipo de trabajo y que todo era creado. No es muy molesto. Así que por ahí está muy bien. Y creo que este villano le da mucha frescura al universo cinematográfico de Marvel, ya que es un concepto muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Es un villano muy vulnerable, que no lucha tal cual, no lucha directamente, pero es muy peligroso. Y que él creó sus propios poderes, por así llamarlo, que ni siquiera son poderes. Pero tiene un alcance como el de un ser que tiene poderes. Es muy interesante el concepto de Mysterio y creo que le trae frescura al universo cinematográfico de Marvel. Hay algunos detallitos ahí que no me gustaron, pero eso va a ir a la parte de cosas malas o cosas que no me agradaron tanto. Pero Mysterio 10 de 10. Cuando hace que Peter confiese a quienes les contó todo el asunto de Mysterio, que se transforma en Nick Fury, es una secuencia hermosa. Me encantó esa parte, me encantó. No sé ustedes, díganme en la caja de comentarios si les gustó mucho esa parte. A mí sí, ya que yo me la creí. Yo me la creí que Nick Fury había disparado a Quentin Beck y que lo había derribado. Incluso nos damos cuenta de la peligrosidad de Mysterio al hacer que arrolle un tren a Spider-Man. Así que vemos estos detallitos muy buenos, muy muy buenos que nos regaló
el universo cinematográfico de Marvel con este villano que era un reto y al parecer lo cumplió. Pero hay unas cosas que el universo cinematográfico de Marvel no desarrolló del todo bien, y a continuación las vamos a revisar. Empecemos con el desarrollo del personaje, y esto es muy delicado. Vemos que en la primera película el desarrollo de Peter es no depender del traje, pero al final se queda con él. Hubo un retroceso en su desarrollo, aunque sí, la batalla final Peter la abordó sin su traje, traía solamente el casero, pero al final Iron Man le regresa su traje, e incluso en la siguiente película donde aparece Infinity War le da un traje mejor. En esta película el desarrollo de personaje es ser su propia identidad, salirse de la sombra de Iron Man, tomar su propio yo. Y sí, a lo largo de la película se despega de lo que todo mundo cree que es el nuevo Iron Man, pero al final nos damos cuenta que de nuevo hay un retroceso cuando Marvel quiere abordar su historia de la misma manera que Iron Man, con su icónico "Yo soy Iron Man" a la luz pública, y que aquí se revela que Peter Parker es Spider-Man. Y no, Spider-Man no funciona así. Spider-Man tiene que cuidar su identidad, no puede ser un personaje público. Ojalá resuelvan eso en la siguiente película. Pero sí, en Civil War, en los cómics, Peter revela su identidad, pero después se arreglan algunas cosas ahí para que la gente lo olvide. Aquí estaría más difícil hacer lo que se hizo en los cómics para que la gente lo olvide. Y creo que ahí no está muy bien. Pero ¿qué les digo? No me gustó mucho eso sobre la identidad secreta. Otra cosa, los multiversos. No los tuvimos. Ya sabíamos que era una mentira. Era muy probable que Mysterio estuviera mintiendo, pero nos habíamos ilusionado. Sin embargo, no hay ningún problema. Sabemos que los multiversos existen, pero tendremos que esperar. Ya se reveló en Doctor Strange que sí existen, pero tendremos que esperar. Y no sé realmente si Marvel se atreva, después de lo que pasó en Far From Home, que era la oportunidad perfecta para hacerlo. Yo creo que Marvel no se quiere arriesgar, y eso es un punto flojo de esto. No creo que lo hagan muy pronto. De hecho, imagino que van a pasar 10 años más para que se aborden los multiversos. Y eso no está del todo bien. No, me deja un sabor agridulce al final de ver la película. Otra cosa que no me gustó es que estos trailers de la película pecaron de muchas escenas falsas. Una es la escena del banco, no aparece en la película. Esto tiene muchos puntos en contra, ya que en esa escena se demuestra que Peter actúa como Spider-Man, que cuenta chistes, que se lleva bien con los policías, una relación de compas, de amigos, que vemos mucho en la saga de Andrew Garfield, que hasta le choca los 5 a los bomberos. Y vemos que Peter hace lo mismo en el trailer, pero pues lamentablemente no aparece esta escena en la película. Yo creo que hubiera aportado mucho. En caso de salir, hubiera aportado mucho a la personalidad de Spider-Man del MCU, pero no sabemos por qué lo quitaron, por qué quitaron esa escena. Otra cosa que tampoco me gustó mucho fue la relación con Michelle. Se me hizo muy rápida, como que Peter está muy enamorado de ella de la nada, siendo que a él le gustaba antes Liz Tones. Sí, pasa, y más en la adolescencia, pero siento que no fue muy orgánico, tomando en cuenta que han pasado semanas desde el chasquido. Peter estaba desaparecido, Michelle también.
Así que no veo en qué momento se desarrolló tanto. Puede que Michelle ya tenía eso desde la primera película, desde siempre, porque ella observaba a Peter porque le gustaba, pero Peter no estaba interesado en ella en lo más mínimo. Así que se me hace muy poco orgánico, se me hace realmente como que esta relación la quieren meter con calzador, a la fuerza. No sé, me da esa impresión. Simplemente por la actriz que interpreta a Michelle, que es Zendaya, que es una actriz muy valorada en Disney. No estoy metiéndome con ella, no pongo en tela de juicio su éxito que ha tenido como actriz y como cantante, e incluso que tenga talento, no lo pongo en tela de juicio. Pero sí me doy cuenta que quieren meterla mucho dentro de ese personaje que ni siquiera es Mary Jane. Pero le ponen MJ como un reemplazo, pero no tiene la personalidad ni la apariencia. No hay problema que no tenga la apariencia en último caso, pero tampoco tiene la personalidad. Y un personaje sin la personalidad no es el personaje. No sé si a ustedes les guste Michelle, el personaje de Michelle. No hay ningún problema con ese personaje, pero con la relación sí. Como que no la llevaron bien, no la desarrollaron tan bien como deberían. No sé qué opinen ustedes al respecto. Y otra cosa que no me gustó fue la muerte de Misterio. Siento que para comenzar fue una muerte muy básica. Yo ni siquiera me di cuenta en qué momento murió. Se me hizo una muerte muy, muy sencilla. Y además de esto, creo que están desperdiciando a un personaje muy jugoso para el universo cinematográfico de Marvel. Es un personaje que aportaba mucho, mucho. Ya dejen ustedes al concepto de villano, que yo pienso que el buitre es un mejor villano, mejor planteado. Pero en cuanto a su concepto como el villano como tal, sus poderes, sus habilidades eran algo muy fresco. Y siento que se logró algo nuevo en el universo cinematográfico de Marvel, pero se enterró. Y eso no me gustó para nada. Yo quiero tener la esperanza de que Mysterio fingió su muerte y que está escondido, tramando, no sé, la reunión de los 6 siniestros. Cualquier cosa es posible después de las escenas postcréditos. Así que yo quiero creer que Mysterio está vivo, escondido en algún lugar. Y otra cosa que tampoco me agradó bastante. El concepto de la inteligencia artificial. Vemos que el traje de Peter en Homecoming tiene una inteligencia artificial increíble, propia del traje de Iron Man. Y aquí no vemos nada de eso. No vemos que Peter, si hizo un nuevo traje, no vemos las telarañas eléctricas, el modo de matanza pues no es necesario. Pero tenemos otras cosas muy interesantes, las telarañas de electricidad, podemos ver otro tipo de telarañas, las telarañas bomba, cosas que en las películas pasadas no se vieron, pero que en los videojuegos se ven mucho. Y yo creo que pudieron haber explotado este concepto y ya no lo hicieron. Si el traje pasado, la película pasada mostró muchas mejoras en el traje, yo creo que aquí era hora de explotarlo. No tanto como el traje de Iron Man, pero sí de una manera en la que nosotros pudiéramos disfrutar esas cosillas propias de Spider-Man. Ya dije, telarañas bomba, telarañas magnéticas, telarañas eléctricas. No sé, vimos que en la escena de la pelea con Iron Man pudo haber funcionado una telaraña eléctrica, no se usó. Así que eso me quedó a deber, porque vemos que es como si Marvel hubiera decidido abortar la idea. Como si el traje de Spider-Man, que es tecnológico, que a mucha gente no le gustó, dijeran, no, ¿sabes qué? No, hay que desechar la idea de que el traje es tecnológico, de que el traje es como un nuevo traje de Iron Man, y ya, hay que quitar de todos los gadgets. Todos los gadgets que tiene este traje hay que quitarlos y como si nunca hubieran existido. No sé si me doy a entender. Y yo no digo que me gustó que el traje haya tenido mejoras tecnológicas, no es muy Spider-Man, pero si ya las pusieron, hay que respetarlas y desarrollarlas más en la secuela. Es una humilde opinión.
La segunda escena postcréditos se me hizo muy básica. Creo que va a aportar mucho para el universo cinematográfico, ya que vemos que de cierta manera Nick Fury ya hizo la base Sword, espada, que es como el shield espacial, y esto nos indica que es cierto lo que se rumoraba, que el universo cinematográfico de Marvel se va a transportar más al espacio y va a haber más amenazas espaciales. Está bien, muchas personas dicen que Talos siempre fue Nick Fury, no lo creo. Yo pienso que a partir de Era de Ultron, se cambiaron de papeles, ya que muchas personas dicen que incluso Talos fue el que juntó a los Avengers. No lo creo, no es así, porque vemos que en el Soldado de Invierno se le da un balazo y le sale sangre roja. Así que por ahí Nick Fury sí ha estado muy presente en el universo cinematográfico. Pero el Nick Fury que se desaparece en Infinity War sí es Talos, porque vemos que Maria Hill le dice Nick. Y todas las personas habían dicho, es un Skrull. Y sí, era un Skrull, porque le dijo Nick. Y de hecho vemos que al principio de Far From Home le vuelve a decir Nick. Y como vemos en Capitana Marvel, nadie le dice Nick sin que Fury la corrija. Y vemos que aquí no se lo corrigió Fury. Así que de cierta manera ya se nos indicaba que era Talos. Pero bueno, la siguiente escena post créditos, la primera, me gustó, ya que vemos que Peter se refleja como un enemigo público. Y hemos visto a lo largo de todos los sitios donde se aparece Spider-Man, que Spider-Man es una especie de enemigo público, donde mucha gente no lo quiere, y esto frustra al superhéroe, ya que él es muy bueno, es el amigable vecino y la gente le hace calumnias. Si de cierta manera esta escena postcréditos nos hubiera reflejado eso, que toda la gente creería que Spider-Man es el villano y que él mató a Mysterio, está muy bien. Y traído por J. Jonah Jameson, interpretado por Jake Simmons, perfecto. Muy bien, es muy cómic, muy cómic. Y haber traído a este personaje es el mejor fanservice que ha hecho el MCU. Deja tú todo lo que hizo en Endgame, eso es un gran fanservice, pero lo que hizo con traer a Jake Simmons es fenomenal. Y eso abre la puerta a que se recastee a otros actores, tal vez Fassbender como Magneto otra vez. Puede ser. También pueden volver algunos de el universo de X-Men. Vemos que Deadpool va a ser el mismo, Ryan Reynolds. Así que se abre la puerta al recasteo, siendo actores que van a interpretar al mismo personaje, no del mismo universo, porque J. Jonah Jameson no ha vivido lo que vivió el otro J. Jonah Jameson en la saga de Raimi. Hay que dejar en claro eso. Pero no sé, es fenomenal. Pero cuando Mysterio revela la identidad de Peter, de Spider-Man, que es Peter Parker, se cargaron la escena. Era perfecta hasta donde Mysterio reveló la identidad de Spider-Man. No me gustó del todo esto. A algunos tal vez sí les haya gustado, pero a mí en lo personal no me encantó. Ya les dije por qué. No funciona mucho con el concepto del superhéroe de Spider-Man. Vamos a ver cómo van a desarrollar esto en la siguiente película. Probablemente lo van a solucionar en que aparezca Spider-Man y Peter juntos en una red de prensa y que Peter sea un Skrull, algo así, no sé. Le puede ayudar Nick Fury fácilmente. Por ahí no hay ningún problema. Pero vamos a ver cómo se va a abordar. Inmediatamente la tía May está en peligro mortal. También Ned está en peligro mortal. Michelle está en un peligro mortal más grande incluso. Así que no sé, siento que se arriesgó mucho Marvel y vamos a ver cómo lo aborda en una siguiente película. O quizás de Spider-Man o alguna película de los Avengers, no sé. En la siguiente película donde aparezca Spider-Man. Así que, pues, eso fue todo por las escenas postcréditos. Y considero que
La película aporta muy bien a la mitología de Spider-Man. La esencia de los personajes está muy bien llevada. Como les dije antes, Mysterio se lucieron con ese personaje. Ojalá no haya muerto. La película no es perfecta, no es mi favorita de Spider-Man, no es mi favorita del universo cinematográfico de Marvel, pero trae buenas cosas a la mesa. Trae cosas interesantes, vemos que se está abriendo más el universo de Spider-Man, vemos que también está tomando más importancia en el MCU y eso es muy, muy bueno para los fans de Spider-Man. Como fan de Spider-Man me encantó la película, no, repito, no es mi favorita, me doy cuenta que tiene muchos errores, pero es disfrutable. Y creo que a la hora de ir a ver este tipo de películas al cine, eso es lo primordial, que sean disfrutables. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Me gustaría compartieran su opinión de esta película. Ya saben, siempre bajo el margen del respeto. No hay que irnos a las dualidades, al blanco y al negro. Se me tiene que tachar de fanboy o de hater. Tampoco a las personas que comenten su opinión de la película no se les tiene que tachar de fanboy o de hater. Hay personas que están en un punto medio o en un umbral, en una escala del 1 al 10. Yo diría que me encuentro más para me encantó que no me gustó, pero tampoco estoy en un 10. Así que, pues nada, compártelo a un amigo, me ayudarías mucho ya que este canal se encuentra aún en crecimiento. Si no queda más que decir, me despido. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.